aprovecho la línea de agradecimientos y agradezco acá a Aide Karsenbaum, que es un poco quien creó este encuentro y me propuso hace unas semanas que organicemos algo con Gastón, etcétera. Y bueno, mientras estábamos viendo, Aide me pasó el WhatsApp de Gastón para empezar a coordinar esta charla posible. Me lo encontré casualmente, nos encontramos casualmente en una muestra de arte y yo había estado viendo la charla que Aide me había pasado, que tenía más que ver con este otro libro de Gastón, Heidegger en los márgenes de la ciencia. Y bueno, entonces pudimos conversar un buen rato. En esa charla un poco casual, yo le había comentado que había visto esta imagen que está en la tapa del libro sobre Kant, que es esta especie de cubo de 4 dimensiones, que él ahora supongo que va a explicar mejor, el tesseracto, asociado a la figura de Hinton, y entonces empezamos a hablar sobre Borges, y particularmente sobre un cuento de Borges, que un poco casualmente yo tenía muy leído, como muy trabajado y que me interesaba particularmente, que es un cuento de la última etapa de Borges que está acá en este libro, que es el libro de Arena. El cuento se titula There Are More Things, tiene su título así en inglés y remite directamente a una frase muy conocida, muy importante, que está en el Hamlet de Shakespeare, al final del primer acto, donde Hamlet ya se encontró con la sombra de su padre, y en esa situación donde Hamlet está hablando con Horacio sobre lo que eso implica y toda la cuestión de toda la incredulidad sobre encontrarse con ese fantasma, aparece la frase de Hamlet que le dice básicamente There are more things, hay más cosas, ¿no?, en el cielo y sobre la tierra de lo que pudo haber soñado tu filosofía. Esa es la frase original de Shakespeare en Hamlet, y me parece que es como un buen comienzo para los temas varios de los que vamos a hablar hoy acá junto con Gastón. Fundamentalmente la idea de que en el cielo y sobre la tierra parece que hay algunos eventos o algunos elementos o algunas formas o algunas formas de organizarse la materia o de curvarse el espacio-tiempo, etcétera, que van un poco más allá de lo que podemos imaginar o quizás que algunos han imaginado. Borges trabaja en el cuento fundamentalmente con esa idea. El cuento está, Gastón decía, bueno, va a ser el cumpleaños de Lovecraft, el cuento está dedicado a Lovecraft, ¿sí? Y gira alrededor de una casa donde suceden cosas realmente, como dice Borges, abominables. Yo quisiera leerles algo muy cortito. O sea, básicamente el protagonista de ese cuento se entera que su tío ha muerto, él se crió medio ahí con él, y cuenta un poco qué es lo que él hablaba con ese tío en esa casa. Y dice así: una de las naranjas del postre fue su instrumento para iniciarme en el idealismo de Berkeley. El tablero de ajedrez le bastó para las paradojas eleáticas. Años después me prestaría los tratados de Hinton, que quiere demostrar la realidad de una cuarta dimensión del espacio, que el lector puede intuir mediante complicados ejercicios con cubos de colores. No olvidaré los prismas y pirámides que erigimos en el piso del escritorio. Entonces, básicamente, el protagonista da cuenta de que con el tío estuvieron conversando sobre... En principio, ahora Gastón va a hablar un poco de los cubos de Hinton, supongo, y porque además, casualmente, yo me enteré después de esa conversación que tuvimos, pero el primer capítulo de este libro, que en realidad no lo tiene a Borges acá en el título, que es fundamentalmente sobre la etapa precrítica de Kant, y un poco de la etapa crítica también, arranca con un capítulo sobre Borges. Entonces, bueno, la primera cuestión sería que empecemos a conversar un poco sobre el interés de Borges por la cuarta dimensión, y bueno, quizás algo después enganchamos con este cuento. Bueno, ya que vamos a hablar de Borges, hablemos primero del interés que tendría Borges en ustedes, porque a mí me sorprende que siendo lunes y hablando de Kant, haya más que 3 amigos acá. Así que si hubiese, y por qué digo que está relacionado con Borges, yo creo que si Borges supiese esto, los agregaría a todos ustedes un ítem más en el poema de los justos, sin duda, digamos. Así que bueno, la idea es que en la literatura de Borges aparece There Are More Things de manera muy implícita y explícita. Hay como más de un momento donde aparece la idea de la cuarta dimensión. Y en otras partes de la obra de Borges, digo,
otras partes de la obra de Borges, sino otros textos, porque a veces aparece en cartas a allegados, en prólogos que él escribió para otro tipo de obras, no solamente en cuentos. Aparece la idea de la cuarta dimensión. En general es una idea de la que abrevó mucho la literatura fantástica de esa época. De eso vamos a hablar el miércoles en la una, pero enfocándome en Borges, Borges tiene una obsesión con la cuarta dimensión, entendida esta no como el tiempo pensado como una dimensión más, que también pensó eso, también habló de eso, también discutió de eso con Bioy, también se le ha hecho preguntas a Bioy sobre esto, sino de la cuarta dimensión del espacio como una dimensión más espacial, inaccesible a nosotros, de la cual emergen cosas, a la cual uno puede ir. Y eso aparece implícitamente en There Are More Things por la referencia, de manera implícita por la referencia a Hinton. Ahora voy a hablar de quién es Hinton. No necesariamente conocen a Hinton. Hinton fue un matemático y divulgador de la matemática de fines del siglo XIX, que escribió una serie de libros muy interesantes. En 1880, 1888 tiene otro libro y un tercer libro mucho después, unos años después, la década siguiente, sobre destinados a un poco popularizar la idea de la cuarta dimensión más allá del ámbito científico, pero por otro lado también a desarrollar un poco acerca de qué intuiciones uno podría tomar de figuras que existen en una dimensión que nos es inaccesible. Por eso, en más de una oportunidad aparece Hinton en la obra de Borges cuando quiere hablar de otro mundo, de algún otro lado al que irse, de una cuarta dimensión a veces de manera explícita, de figuras que vienen de algún lado y no sé de dónde, ¿no? Del acceso a la realidad de un ente que venga de otro lado. Muchas veces aparece Hinton perdido por ahí. No es la primera vez que aparece. En There Are More Things aparece un texto en el libro de arena, en el 74-75, aparece hablando de los cubos de Hinton. Algo, dicho sea de paso, Hinton era un matemático conocido con una vida bastante errática y divertida. Fue el bisabuelo del que ganó el premio Nobel de Física el año pasado también. Es un linaje de matemáticos y físicos y científicos de entonces en adelante. Hinton se obsesionó con la idea de la cuarta dimensión y en sus libros aparecen dibujos de cómo vería yo en mi espacio, mi reducido espacio tridimensional, la sombra o hipersombra de lo que un cubo o hipercubo sería una dimensión más. De igual manera, como si yo tuviese un cubo acá transparente y lo proyecto en una pared, lo que ven en la pared no es solamente un cuadrado, sino una suerte de cuadrados anidados dentro de cuadrados, la proyección de un cubo sobre una superficie bidimensional. Hinton se hizo la pregunta de cómo se vería en mi triespacio la proyección de un cubo en una dimensión más, que recibe el nombre de tesseracto o hipercubo. Entonces, a eso se refería Borges cuando dice que jugando con su tío, recordaban su niñez, proyectaban prismas y dibujos en el suelo. Hace referencia a incluso los dibujos que Hinton tenía escritos en sus libros, dibujados en sus libros. Ahora, Hinton aparece muchas veces en la obra de Borges. El caso más notable es el de Tlön, por ese cuento lo leímos todos. En Tlön aparece, en un momento dice un 14 de marzo, creo que un 14 de marzo, no importa tanto. O no, dice en marzo de 1941, el 14 en realidad por el 41. En marzo de eso es por tener una memoria más gráfica que... En marzo de 1941 aparece en está jugando en la biblioteca y hay un libro de alguien que es Gunay Earthjordi o algo así. Es un nombre inventado, no existió. Y dice, en un libro de Hinton aparece una carta, ¿no? Y aparece en Tlön, que dicho sea de paso, el epítome de la obra de Borges acerca de un cuento en el cual las cosas aparecen, brotan de otro mundo, aparecen cosas de no sabemos dónde, algo va ganando terreno sobre la realidad, en este caso nuestra realidad tridimensional, y ahí Hinton aparece al pasar. En el cuento que dice Diego aparece mucho más explícitamente. Hay una vinculación entre, uno podría preguntarse por qué es interesante hablar de Borges en un libro sobre Kant, y es que hay una relación muy concreta entre Borges y Kant. Borges no solamente menciona a Kant muchas veces, sino que lo relaciona, y esto es bastante extraño, lo relaciona con la cuarta dimensión. Cualquier filósofo que no se dedique a Kant en particular, pero que haya hecho un curso de filosofía, diría, qué extraño hablar de Kant y las 4 dimensiones en el espacio, ¿no? Uno dice, bueno, para Kant el espacio es una forma pura de la sensibilidad y lo piensa ab initio tridimensional, y es así en su filosofía madura. Pero en su juventud,
que dicho sea de paso es una juventud muy extensa, porque Kant escribió la Crítica de la Razón Pura en 1781, la publicó, cuando él ya tenía 57 años, o sea, y era una persona muy prolífica, empezó a escribir a los 20 y tantos, entonces, por supuesto, hubo muchísima obra de Kant antes, que se conoce como el periodo precrítico, que es muy abigarrado, trabajó de muchos temas distintos, con idas y vueltas, con cambio de ritmo, con apostasías íntimas, pero dada la importancia de la Crítica de la Razón Pura, todo lo que vino antes de la Crítica de la Razón Pura, aunque mucho, aunque variado, se lo conoce como la etapa precrítica de Kant. En la etapa precrítica de Kant, él habla mucho de la dimensionalidad del espacio e incluso de la posibilidad de que haya en el espacio más dimensiones. Hay un texto particular de 1768 en el cual él habla de la tridimensionalidad del espacio y el hecho de que las cosas en el espacio tienen lo que técnicamente se conoce como quiralidad, es decir, que existe una mano derecha y existe una mano izquierda y son intrínsecas, son distintas, una diferencia inherente entre las dos. Esto que parece no tener mucho que ver, ¿qué tiene que ver la tridimensionalidad del espacio con el hecho de que una mano derecha es distinto a una mano izquierda, que un zapato derecho es distinto a un zapato izquierdo? Hay objetos que son, no tiene sentido hablar de una botella derecha o una botella izquierda, pero sí de hacerlo de algunos objetos. Esos objetos reciben el nombre de quiral, de hecho, etimológicamente viene de quire, de mano. Hay una relación en un texto Kant sobre eso, pero es un texto, diría yo, esotérico en el sentido estricto de la palabra. Es un texto más técnico, no es un texto que se vaya a divulgar sobre ese texto, el de 1768, es un texto que habla sobre las direcciones en el espacio. El título es más largo, pero básicamente se lo conoce como el texto de las direcciones en el espacio. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con Borges? Bueno, Borges en un momento escribió sobre la cuarta dimensión muchas veces. Una es en There Are More Things, otra es en Tlön, muy indirectamente, la verdad que muy indirectamente. Pero después en 1934, el 28 de julio de 1934, que era un sábado, es importante que sea un sábado, porque había un suplemento que salía en el diario Crítica, que se conocía como Multicolor, y porque Borges escribía también en varietés, en folletos, se tenía que ganar la vida, no como las amigas de él, digamos, que no tenía que trabajar para vivir. Él escribía lo que podía, en esa época sobre todo, unos 12 años después de haber llegado a Argentina de vuelta, y escribió un texto que se llama, el título es La Cuarta Dimensión. Y en un momento al pasar, hace dos referencias que son bastante, si uno las pasa por arriba, no presta atención. Pero en un momento dice, el primero en hablar de la cuarta dimensión fue Henry Moore. No dice por qué, dice el plotiniano Henry Moore. Ahí hay una clave en particular. Plotiniano refiere a Plotino es un neoplatónico. Y esa cita, aunque muy al pasar, no es ingenua. No vamos a hablar de Platón y la relación que él hace con eso, pero empieza a hablar, desde el principio, repito, es un suplemento del diario de los sábados. No tenía mucho tiempo es una columna, no es muy largo para escribir, pero deja un montón de pistas al pasar. Una es esta de Henry Moore, no dice por qué, pero si uno indaga qué escribió este tal Henry Moore y si existió o no, porque es típico en Borges, uno tiene que pensar si existió o no, y si existió, escribió lo que dice que escribió, ¿no? En particular, él sí escribió, hay un libro de un tal Henry Moore de 1596, que es un libro que se llama algo sobre la inmortalidad del alma, y es en efecto la primera vez donde alguien especula sobre la existencia de una dimensión más. En el caso del libro de Moore lo llama el cuarto modo y es un poco más abstracto que lo que no geométrico. Pero entonces eso primero llama la atención en el texto, porque dice, este tipo está tirando un montón de señales bibliográficas al pasar. Entonces uno es como que agudiza la mirada y dice, tengo que tener cuidado con cualquier nombre que parece estar mencionado al pasar acá. Y una de las cosas que dice es, de la cuarta dimensión ya habló Kant en 1768. Y esa fecha es muy rara. Es una cosa a la que me dediqué a enfatizar en el libro, porque en 1768, un Kant prolífico como era de joven, solamente en ese año escribió un solo texto. Y ese texto es el de las direcciones en el espacio. Y el de las direcciones en el espacio es este texto en el cual él hace una relación, Kant, entre la tridimensionalidad del espacio y el hecho de que existan cosas quirales, una mano derecha y una mano izquierda. Y es una idea que aparece de vuelta en There Are More Things,
En un momento, lo voy a citar mal probablemente porque hace mucho lo leí, no me lo acuerdo de memoria, pero dice algo así como, en un momento dice, los falaces cubos de Hinton, por estos hipercubos, el tercer acto, los falaces cubos de Hinton y las bien concertadas, o las no bien, no me acuerdo si bien o no bien concertadas pesadillas del joven Wells, ¿no? Y uno dice, ahora otro nombre más, Wells. ¿Qué tiene que ver Wells? Bueno, Wells, cuando dice las pesadillas no concertadas de Wells, no es casual, no lo dice en el texto, de igual manera como no menciona quién fue Moore, como no menciona por qué ese año de Kant, pero es otra pista más. ¿Qué escribió Wells que tenga que ver con la dimensionalidad del espacio y la quiralidad, el ser derecho o ser izquierdo? Y es el cuento de los 90, 1896, de H.G. Wells, que se llama The Plattner Story. El caso Plattner o la historia de Plattner, no sé cómo se traduce. Plattner es un personaje que en un momento tiene una suerte de viaje que al principio no se entiende si es una especie de cosa medio onírica o viajó por la cuarta dimensión y volvió, pero al volver, Plattner tiene el corazón del lado derecho, ¿no? Y esa es una idea que, que tiene un correlato matemático y que tiene un correlato matemático que recién se entendió en el siglo XIX cuando Wells estaba escribiendo, ¿no? O sea, repito, acá hay como una clave que uno sigue a lo largo de los cuentos de Borges, que es la relación entre la tridimensionalidad del espacio, la posibilidad de que exista una dimensión más, el hecho de que eso esté relacionado con la forma especular que una mano izquierda y una mano derecha tienen en el espacio, y la posibilidad de que viajar en la cuarta dimensión y regresar podría generar que uno se transforme en su imagen especular, ¿no? Esto es una cosa que se formalizó, la formalizó Moebius, el mismo, el de la banda de Moebius en 1827. Moebius fue quien matemáticamente se dio cuenta de que es posible, si uno hace el cálculo matemático, que si uno tirase un zapato a la cuarta dimensión y este volviese, podría tirar un zapato derecho y que regrese el izquierdo. Esta es una idea que en el espacio uno tiene siempre esa intuición. Pensémoslo un segundo. Supongamos que todos nosotros fuésemos una lombriz y nuestro mundo fuese solo unidimensional, ¿no? Supongamos. No podemos acceder a esa borgiana idea de la segunda dimensión o la tercera, ¿no? Pensemos la lombriz Borges que escribe sobre una segunda dimensión. A nosotros nos parece una ficción y pensamos que todo es unidimensional. Entonces, nosotros conocemos en nuestro mundo unidimensional objetos que se llaman flechas para la izquierda, ¿no? Ok, objeto un poco tonto, pero bueno, no le vamos a pedir demasiada sofisticación a un mundo unidimensional. Ahora, supongamos que caminamos como lombriz que somos 15 kilómetros hacia la derecha y nos encontramos con un objeto nunca visto. La primera vez que lo vemos, que es una flecha, pero para otro lado, ¿no? Uno diría, he encontrado un nuevo objeto, ontológicamente distinto al anterior, es otra cosa. Un ser bidimensional diría, no seas estúpido, es nada más que una flecha, pero apuntando para el otro lado. Claro, si tu cerebro es capaz de pensar en una rotación bidimensional, entendería dos cosas que desde el punto de vista unidimensional son objetos bien distintos, pero desde el punto de vista bidimensional son nada más que dos estados del mismo objeto, ¿no? Uno dice, bueno, esto es medio tonto. Pensemos entonces en una dimensión más. Pensemos en una hoja de papel. Escribamos una F, ¿no? No una letra simple como la O, que es bien simétrica. Una F, ¿no? Una F. Para ustedes así. Si yo veo la versión especular de una F, luce bien distinta. Yo no puedo sobre la hoja de papel rotar una F por más contorsión que le quiera hacer y lograr que una F se transforme en su imagen especular si yo no tengo acceso a la tercera dimensión. Algo que sí tengo acceso a hacer cuando pliego la hoja. Si yo doy vueltas la hoja, un ser tridimensional que puede hacer eso sí puede ver que la F o su versión especular no es sino dos estados del mismo objeto. La pregunta entonces es, ¿qué pasa si seguimos extrapolando esta idea? Supongamos ahora que ahora sí somos seres tridimensionales y vemos objetos, como una mano izquierda, que es claramente distinta a una mano derecha, o así lo interpretamos. Porque uno no puede rotar en el espacio una mano derecha y transformar en una mano izquierda, ¿no? Eso lo sabe cualquiera que se pone las zapatillas en la mañana. Ahora, la pregunta entonces ¿es posible que una dimensión... Sigue esta historia, si voy a una dimensión más, ¿puedo pensar en esa dimensión más qué es una rotación? Hay una forma matemática de definir una rotación, algo que los matemáticos conocían de manera notable desde 1853 con la publicación del libro de Riemann. Uno puede operar abstractamente en un espacio de cualquier dimensionalidad y pensar que sería rotar ahí. Estaban todas las herramientas dadas para que el joven Moebius, 1827, se diera cuenta de que rotar en una dimensión adicional, que es algo que uno puede formular matemáticamente, permite transformar un objeto en su versión especular.
toda esta idea es la que está atrás de Plattner cuando viaja a la cuarta dimensión y vuelve con su corazón del lado derecho. Es notable que Borges haya hecho la conexión entre estas dos cosas, en una misma frase, en esa clave que está en There Are More Things. Por eso pone en el mismo renglón, sin punto ni coma, los falaces cubos de Hinton, la presencia de un hipercubo de una dimensión adicional, y las nunca bien concertadas pesadillas del joven Wells. Se refería a Plattner. Bueno, no lo dice, se murió el tipo pobre, no podemos preguntar, pero estamos seguros de que es así. Entonces, la idea de vincular la obra joven de Kant con la dimensionalidad del espacio, la posibilidad de que existan más dimensiones en el espacio, es una cosa a la que Kant atendía. Y me parece importante esto porque no es muy común saber que Kant hablaba de la posibilidad de espacios en más dimensiones. O sea, nosotros conocemos a Kant por su filosofía trascendental, por la crítica de la razón pura, por su idealismo trascendental, por el sujeto pone las formas puras de la sensibilidad y las categorías, y el objeto pone los datos de sensación, y el conocimiento nace de esto que hoy en términos modernos llamamos la correlación, digamos, robándole términos a los fenomenólogos. ¿Cómo una persona tan aferrada a nuestra forma pura de la sensibilidad, un espacio tridimensional con la geometría euclidia y tridimensional, se permitió de joven uno hace muchas cosas. Digamos. Kant en particular, entre sus vicios estaba jugar al billar, tomar cerveza y hablar, eso es verdad, y hablar de más dimensiones. Hay una idea que me gusta en Kant que me parece a mí sorprendente. Es más sorprendente si uno es un físico. Si uno es un físico, esto le sorprende aún más, o si estudió física. Y es la idea de que Kant relacionaba, para Kant el espacio, para el Kant joven, o sea, si esto hace ruido con lo que uno conoce de Kant, de la divulgación o haber estudiado la crítica de la razón pura, es debido a que estamos hablando de un Kant mucho más joven. Para el Kant joven, el espacio es algo emergente, no es algo dado sobre el cual acaecen los fenómenos físicos, las cosas, donde están los objetos. Para Kant, hay algo, el Kant joven, hay algo, el Kant precrítico, hay algo aún más basal, más fundamental, primero que el espacio, a partir de lo cual el espacio emerge, que es la fuerza. Para la posición de los objetos aparece para Kant como una suerte de concierto de puntos de fuga, que no son sino la interacción con fuerzas con los objetos. Y esto es importante por lo siguiente. Uno cuando enseña física en la facultad, le explica, estoy hablando mucho, ¿no? Cuando uno, voy a decir solamente esto para contar qué es lo que más me sorprende a mí del Kant joven. Cuando uno explica física en la facultad a los estudiantes y le quiere enseñar la ley de Newton, de la ley universal de la gravitación, le dice, mira, la interacción gravitacional entre dos astros, por caso la Tierra y un planeta, y la Luna, o el Sol y Júpiter, decrece con el cuadrado de la distancia. Una ley fundamental que conocemos desde el siglo XVII. La ley universal de la gravitación de Newton. Si yo me voy el doble de lejos, la fuerza decae a un cuarto, como el cuadrado de la distancia. Si me voy 4 veces más lejos, decae a 1/16, y así. Merma, o sea, se hace cada vez más débil cuando me alejo con esa proporción. Y uno dice, te voy a explicar por qué intuitivamente, le dice al estudiante. Aunque en física no hay un por qué, te voy a explicar de dónde viene esta intuición. Viene de la tridimensionalidad del espacio, dice uno. ¿Por qué? Bueno, porque es natural que merme con el cuadrado de la distancia, porque las esferas, pensemos en una suerte de esfera de dominio gravitacional, con una suerte de campo de fuerzas que nace del Sol, y esa fuerza va mermando. La superficie y las esferas crece con el cuadrado de la distancia. Todos aprendemos en el colegio que el área es 4pi por el radio al cuadrado. Entonces, esa proporción del cuadrado de la distancia están vinculadas la tridimensionalidad del espacio con cómo merma la fuerza. Eso es como uno enseña en física, matemáticamente, porque la ley de Newton decae de esa manera, y no solo la ley de Newton, sino la interacción eléctrica, la interacción magnética, el calor, la luminosidad, todo decae con el cuadrado de la distancia porque en el fondo está vinculado con algo muy basal que es la tridimensionalidad del espacio. Bueno, para Kant esto no es así. Para Kant es al revés. Típico de él, hay una suerte de síntesis y giro en su filosofía, y para el Kant joven dice no es que las fuerzas entre las sustancias son las que son debido a la tridimensionalidad del espacio, sino el espacio es tridimensional debido a que las fuerzas entre las sustancias son las que son. Esto parece una paráfrasis, pero no lo es, porque invierte la relación causal. Es decir, para Kant, y tiene sentido si lo pensamos un poco, nosotros interactuamos con las cosas.
Pensemos en un espacio abstracto que ni siquiera dimensionalidad tiene. Yo interactúo con los cuerpos. Júpiter interactúa con el Sol, la Tierra con la Luna, de una manera dada, definida por una ley matemática, que es el cuadrado de la distancia. Entonces, yo, como ser que recibe datos de sensación, mi mente, o mi alma, por él usa la palabra CL, que es un poco ambigua en esa época. Mi espíritu podría ser en alemán. En realidad es como, sí, algo así. Pues CL elige como mentalmente, pero CL solo parece alma. Mi alma, yo, mi mente, percibo datos de sensación de las cosas en función de la fuerza que siento de ellas. Y yo reconstruyo la tridimensionalidad del espacio en función de eso. ¿Cómo sé que el espacio es tridimensional? Bueno, porque me voy moviendo y los escorzos me permiten ver cosas que antes no veía, me acerco a las cosas y las veo más grandes. Yo reconstruyo la tridimensionalidad del espacio a partir de cómo las cosas afectan a mi mente, mi CL, de manera distinta. ¿Se entiende la idea? Esa inversión de que... Entonces es muy fuerte esto porque para Kant el espacio es emergente. El espacio y todos sus atributos, por ejemplo, algo tan básico como cuántas dimensiones tengo, eso es algo que no es fundamental, sino que es la conclusión de que hay otras cosas, de que se interactúan con nosotros de tal manera. E incluso llega a decir que si las cosas interactuasen con otras fórmulas, esas mentes que interactúan de esa manera, lo que hoy llamaríamos en términos kantianos más maduros, otras formas de sensibilidad, verían el espacio en otra dimensión. Y se hace esa pregunta, una pregunta, ¿hay una razón para que el espacio sea tridimensional y no otra? Ahora que sabemos que esa tridimensionalidad es algo emergente y no algo que estaba dado de antes. Entonces buscan su propia factura filosófica. Dice, yo quise dar una explicación por la tridimensionalidad del espacio, no la encontré. Incluso Leibniz había dado una en el siglo anterior, pero no me gusta, dice Kant, me parece circular, me parece una tautología. Así que sin su honestidad intelectual lo lleva a decir, bueno, si no encuentro ninguna, es que es contingente, es decir, que es así, pero pudo haber sido de otra manera. Es decir, no hay una razón fundamental para que el espacio sea tridimensional. Bien, podría haber tenido 8 dimensiones, o 26, o 10. Entonces, dice él, es probable que las otras dimensiones existan en algún lado. Dice, es probable que haya en otros lados espacios de otra dimensionalidad. Que ese es un movimiento muy moderno en la ciencia, porque hoy hacemos cosas parecidas. Cuando investigamos las propiedades de la física fundamental, por qué la masa del protón es la que es y la carga del electrón es la que es y no el doble, algunas de esas cosas tenemos explicación, son necesarias, tiene que ser así porque si no tal cosa. Pero para otras no, creemos que son contingentes. Pero por una cuestión de pluralidad estadística, aquello que es contingente tiene que haberse dado en algún otro lado. Esto lleva a teorías físicas muy modernas, como la hipótesis del multiverso, el principio antrópico y cosas así. Cuando nosotros encontramos en la física algo que parece ser contingente, o sea que es así pero pudo haber sido de otra manera, especulamos entonces que, por una cuestión de pluralidad ontológica, las otras posibilidades tienen que estar realizadas en algún lado. Y ese conjunto de algunos lados recibe el nombre de multiverso y de teorías muy especulativas de la física y los toman en serio. Entonces, todo eso es lo que está, si uno agarra una cita de Borges en The Armor Things y tira para arriba así, sale toda esta raigambre. No, está bien, no necesitan venir acá un lunes para que yo diga que leer a Borges no es una tarea ingenua, ¿no? Pero bueno, a veces uno necesita casos de trabajo para poder cada uno va a prestar atención a su propia disciplina. Digamos, aparte de todas estas cosas están relacionadas entre sí. Por ejemplo, hay un montón de referencias que uno puede hacer, como diferentes cuentos de Borges en diferentes décadas, como si el tipo lo hubiese planeado todo. Están relacionados de manera muy indirecta. Hay una cita en el último, el de las 3 versiones de Judas. ¿Hablamos de ese alguna vez? No. Las 3 versiones de Judas, hay una cita, la tercera nota al pie, a un tal Maurice Abramovich. Maurice Abramovich lo cita como un filósofo. De hecho, la cita está en francés, en la edición en castellano. Pero Maurice Abramovich no fue filósofo francés. De hecho, fue un amigo de él del colegio, aquí no veía hacía muchos años, porque esto es en ficciones, del 44, y a Maurice Abramovich no lo veía desde el año 20. Y de hecho, no era filósofo ni francés. Era un amigo de él de la escuela, que luego fue político del Partido Comunista Suizo. Pero uno dice, ¿por qué lo cita Abramovich en los 40?
Si uno mira las últimas cartas que se escribió con Abramovich, le escribe en noviembre de 1920 como kantiano y altruista y ultraísta, ¿no? ¿Se acuerdan del movimiento ultraísta en contra del modernismo? Como kantiano y ultraísta, yo también creo en la cuarta dimensión. Dice. Digo, está lleno de referencias a las mismas personas, pero que se distribuyen a lo largo de 30, 40 años de obra. Es como si el tipo lo hubiese planeado de alguna forma. No lo planeó claramente, pero aparecen a veces referencias que se explican 30 años después. Bueno, no, hablé mucho, ¿no? Ahora seguís. Bueno, ya entendieron, básicamente, entre otras cosas, de qué va el libro de Gastón, Kant y las dimensiones del espacio. Ya empezaron a entender qué es lo que está acá. Además de un capítulo que abre con Borges y su relación con Hinton y demás. Yo quería, antes de ir más hacia Kant, cosa que en algún sentido ya hicimos, pero antes de profundizar en algunos aspectos y de mencionar lo que todavía casi no apareció acá en todavía la conversación, que es el tema agujeros negros. Tenemos un título con Borges, Kant y agujeros negros. Vamos a ir hacia los agujeros negros, pero quiero ir pasando un poco, o sea, no yéndome tan rápido de este cuento de Borges, que me parece que tiene mucho, y además es casi lo único que yo puedo decir al respecto. Después, cuando hablemos de agujeros negros, hablará Gastón. Pero decíamos, el cuento está dedicado a Lovecraft. Yo le mandé ayer a Gastón esto este es un texto de Lovecraft que, digamos, teórico. Digamos, no son textos, digamos. El texto de Borges, el cuento de Borges de Armor Things, es como un cuento de terror, digamos, o de, como quieran pensarlo, horror sobrenatural, como dice acá Lovecraft, y por eso la relación con Hamlet, ¿no? O sea, hay algo que parece ser sobrenatural, hay un fantasma. Bueno, eso hace que tengamos que ver qué es lo que nuestra filosofía pensó. Habría otras dimensiones, de ahí pueden venir los fantasmas, etcétera, etcétera. Lovecraft acá da una serie como de pistas de cómo habría que escribir para lograr este efecto estético en los lectores de este horror sobrenatural. Y quiero leerles un fragmento muy pequeño que dice así. Los genuinos cuentos fantásticos, ¿no? Materia a la que se dedicaba Borges, incluyen algo más que un misterioso asesinato, unos huesos ensangrentados o unos espectros agitando sus cadenas según las viejas normas. Pero no alcanza con, ¿no? Esas cosas que nos darían miedo. Dice, debe respirarse en ellos una definida atmósfera de ansiedad e inexplicable temor ante lo ignoto y el más allá. Ha de insinuarse la presencia de fuerzas desconocidas y sugerir con pinceladas concretas ese concepto abrumador para la mente humana. La maligna violación o derrota de las leyes inmutables de la naturaleza, las cuales representan nuestra única salvaguardia contra la invasión del caos y los demonios de los abismos exteriores. ¿Ven lo que dice muy, muy claramente Lovecraft? Dice, bueno, para lograr eso, lo que hay que hacer es que determinadas cosas que suponemos que son leyes, como la gravitación universal newtoniana o, ¿no?, por ejemplo, las 3 dimensiones del espacio, etcétera, etcétera, llegan a una instancia, ¿no?, donde eso empieza a temblar por algún motivo, porque hay una suerte de excepción que llamaríamos sobrenatural, ¿no? Es decir, ¿no?, hay algo que milagrosamente, ¿no?, si fuéramos religiosos, digamos, es un milagro. Lo sobrenatural es algo que solamente Dios podía, dando capacidad de violar, ¿no?, las leyes naturales. Podríamos pensar, por otro lado, en la contingencia, ¿no?, en casos diferentes de la contingencia, pero también podríamos pensar que hay determinadas situaciones donde esas leyes se encuentran expresadas de tal manera como si efectivamente fueran sobrenaturales y sin embargo están incluidas en las leyes que nosotros creemos que pueden dar cuenta de fenómenos más cercanos. Ahora, Borges juega mucho, digamos, Gastón habla un poco de cómo se cruzan los intereses de Borges y de Kant en relación a la cuarta dimensión. A tal punto que Borges lo menciona a Kant como alguno de estos predecesores en este interés. Evidentemente, creo yo, al menos, el interés de Borges y el interés de Kant son muy distintos. Muy distintos. Borges tiene, por lo menos por lo que él dice en varias ocasiones, un interés estético. Y ese interés estético lo hace explorar, digamos, una historia de los exploradores, Hinton, Kant, etcétera, etcétera, ¿no?, las paradojas eliáticas respecto de la situación en la cual en un espacio determinado ocurran cosas que no sean las aburridas y cotidianas con las que nos encontramos cotidianamente, como apoyar un vaso acá, saber que si yo tengo que estirar mi mano hacia el vaso, entonces la distancia es una distancia que no se torna infinita, ¿no? Ahí entra la paradoja eliática, digamos, de Aquiles y la tortuga, o de la flecha que se lanza hacia un arco, ¿no?, y tiene que recorrer el camino, ¿no?, la mitad y la mitad y la mitad, y se torna infinito y nunca llega, y nunca hay
prácticamente movimiento. Bueno, todos esos temas, finalmente, a Borges se le tornan, digamos, y yo quería hacer un poco este cruce. Hay una sección del primer capítulo de tu libro que dice, se llama Las escenas que en el mundo jamás son. Las escenas que en el mundo jamás son. Y el final del cuento de There Are More Things es un final que prácticamente es el mismo. O sea, el protagonista, que es una suerte de alter ego de Borges, ¿no? Va a ver el bicho, va a ver el monstruo del cual estuvo hablando todo el tiempo, y de pronto eso no aparece. Porque podríamos decir, en relación a lo que venía diciendo, bueno, no podemos figurarnos la cuarta dimensión, las tres dimensiones, pero hay algo ahí con jugar con ese límite en el que, y por eso pensé un poco en un salto hacia los agujeros negros, es decir, aún aquello que, el agujero negro entiendo que no se puede ver nunca, en todo caso se ve su efecto, o lo que está a su alrededor, o la curvatura del espacio-tiempo y algo que pasa ahí con la luz, etcétera, etcétera, y sin embargo, ese llevarnos a el límite de lo que no puede verse y tratar de vislumbrarlo de algún modo, ¿no? A partir de los rastros que deja, etcétera, etcétera, genera una suerte de turbación de las condiciones clásicas de las tres dimensiones. Entonces ahí hay una cuestión estética que también me gustaría preguntarte si algo de esa aventura estética que en Borges es bien evidente, es algo de lo que está imbricado en la investigación de ese objeto tan técnico en última instancia de la física o de la astrofísica. Sí, hablemos un poco de los agujeros negros para entender. Voy a decir algo, me intimida un poco porque acá hay un par de colegas míos y cuando hay físicos en la sala, en particular admirados físicos, me da un poco de miedo. Les pido paciencia, voy a explicar por qué mi forma de hacer las cosas es la siguiente. Yo creo que los agujeros negros son los objetos más fascinantes del universo. No para mí. Son los objetos más fascinantes del universo en general, me parece, porque por un lado encarnan, son, para que estemos todos, como dicen los gringos en la misma página, son astros que tienen un campo gravitacional tan intenso que no permite ni siquiera que la luz los deje, ¿no? Entonces, como la luz es un límite infranqueable para la física, si la luz no puede escapar de su interior, nada puede hacerlo, ningún tipo de emisión, radiación, materia, sustancia, ninguna influencia de algo que ocurra adentro puede afectar a lo que ocurre afuera. Y si uno queda adentro atrapado, no puede salir, ¿no? Y esos astros hoy sabemos que existen. En particular en los centros de las galaxias y en particular en el centro de la nuestra. Pero son invisibles por definición, entonces yo no puedo verlos. No se pueden ver. Se puede inferir su existencia por las cosas que ocurren alrededor. Y también se puede ver una fotografía de su silueta. Su silueta va a ser negra porque no emite luz, pero se puede ver su silueta recortada en el fondo incandescente que los envuelve. Esos son astrofotografías con radiofrecuencia muy recientes, ¿no? La última del 2022. Y la primera del 2019. Hasta ese momento eran objetos que creíamos que existían, pero nunca habíamos visto uno. Pero verlo es ver su ausencia, ¿no? Pero es importante entender esto de que lo que ocurre ahí adentro no puede afectar a lo que ocurre afuera. ¿Por qué? Porque de ninguna manera, o sea, cualquier fenómeno físico que ocurra dentro de un agujero negro, si es que ahí ocurre algo, no puede ser nunca no puede ser causa de un efecto exterior. Así que a efectos si definimos el espacio como el escenario en el que ocurren los fenómenos físicos, los procesos físicos, para toda conciencia externa al agujero negro, un astrónomo que lo observa, se puede pensar que es una suerte de bocado arrancado al espacio-tiempo, en el sentido de que lo que ocurre ahí está causalmente desconectado con lo que ocurre afuera. No puede afectar nada de lo que ocurre ahí a lo que pasa afuera. Así que si definimos el espacio como el escenario en el que ocurren los fenómenos físicos, no es del todo inexacto decir que los agujeros negros son la ausencia del espacio en el que existen, ¿no? Son una ausencia de un espacio en el sentido de que causalmente no puede afectar lo que ocurre afuera. No tenemos que pensar esto como una suerte de astro material que lo puedo tocar, porque yo puedo entrar y no puedo salir más. Como dice Kip Thorne, un premio Nobel, dice los agujeros negros no son materia muy densa, son espacio y tiempo enroscados, dice Grupp. Ahora, si bien parece una frase ontológicamente diseñada por cuestiones estéticas, es decir, que un objeto, en este caso un objeto astronómico, es la misma ausencia del espacio en el que existe, es más sorprendente entender que en un sentido técnico muy preciso son también en un tiempo que aún no es. Esto parece más raro, parece un trabalenguas, pero... Porque pasa lo siguiente.
Para entender los agujeros negros tenemos que remitirnos a la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad, formulada en 1915, nos permite repensar la interacción gravitacional, ya no en términos de una fuerza entre los astros, sino en términos de la curvatura del espacio. Es decir, cuando un planeta gira en torno al Sol, no se debe a que haya una fuerza entre ellos, como nos había dicho Newton, sino a otra cosa, que es que el Sol, debido a su gran masa, curva el espacio en sus inmediaciones, literalmente, y entonces el planeta que lo orbita ve ceñida su trayectoria y orbita debido a esa curvatura del espacio. Esa es la forma en la que hoy entendemos la interacción gravitacional. Ahora, esa curvatura tiene un límite. Si yo concentro mucha masa en una región limitada del espacio, por ejemplo, si yo tengo 3 veces la masa del Sol en un volumen de 20 kilómetros, esa hondura del espacio-tiempo, esa curvatura se hace extrema y es como que se recorta el espacio ahí, ¿está bien? Y se genera un agujero negro. Esa es la forma en la que nosotros entendemos hoy la interacción gravitacional en términos de curvatura del espacio y entendemos a los agujeros negros como un caso límite de esto, ¿no? Esa curvatura se rompió de alguna manera y entonces lo que ocurre ahí adentro no puede afectar lo que ocurre afuera, no puedo salir nunca más. Ahora, esta es la curvatura del espacio. ¿Qué pasa con el tiempo? Según la teoría general de la relatividad, la misma que estamos usando para describir los agujeros negros, la misma que predijo su existencia, nos dice que en las ecuaciones el espacio y el tiempo están muy vinculados. No son lo mismo, pero están como enmarañados. Entonces, si el espacio se deforma, también se tiene que curvar en algún sentido el tiempo. ¿Qué quiere decir que se curve el tiempo? Lo del espacio lo puedo pensar con una suerte de analogías, como que se curva el espacio. Pero, ¿qué quiere decir que se curve el tiempo? Bueno, según la teoría de Einstein, la forma de entender la curvatura del tiempo en algún sentido, la afectación del tiempo, es el tiempo pasa más lento en las regiones donde el campo gravitacional es más intenso. Por ejemplo, ustedes están envejeciendo más lentamente que nosotros ahora porque ustedes están un par de metros más abajo y por ende más cerca del centro terrestre y por ende sienten un pequeñísimo campo gravitacional más fuerte que nosotros. Ustedes están envejeciendo más lento, pero claro, una 1000 millonésima de segundo por año. Es imperceptible. Pero es algo que se puede medir, y lo miden todo el tiempo cuando usan el GPS. El GPS, ustedes se ubican con su GPS y tienen que tener en cuenta, como el satélite del GPS está muy alto y entonces el campo gravitacional ahí es mucho más débil y de hecho el tiempo pasa más rápido ahí, automáticamente tienen que arreglar esa diferencia de microsegundos. Si no, el GPS fallaría 11 kilómetros por día, un montón. No es una sutileza. Entonces, eso se ha medido. Ahora, en el caso de los agujeros negros, este pasar más lento del tiempo en las regiones donde el campo gravitacional es muy intenso, se hace mucho más fuerte. Si en la Tierra podemos medirlo con un GPS, imagínense en un cuerpo que tiene 4 millones de masas solares. Cerca de ellos el tiempo se hace mucho, el campo gravitacional es mucho más intenso, y entonces el tiempo se hace mucho más lento, hasta que, en efecto, se detiene. En la superficie de los agujeros negros, si uno lo mira desde afuera, el tiempo se encuentra detenido. Esto es un poco escalofriante si lo pensamos, porque podemos salir acá, nos vamos al... Se puede ver así... Uno mira la constelación de Sagitario y hay que pensar que ahí hay un agujero negro, lo sabemos, tenemos fotos de él, y que el tiempo en algún lado de nuestra galaxia se encuentra detenido. Esto es así. Ahora, lo interesante de esto es que entonces, ¿cómo hay un problema acá? Porque ¿cómo se forma un agujero negro? Bueno, un agujero negro, uno lo sabe la divulgación científica, se forma tras la muerte de una estrella. Una estrella muy masiva, explota, hace una supernova, queda un carozo, pero en esa explosión perdió todo su combustible nuclear, ese carozo todavía tiene más de 3 masas solares, y ahora no hay ningún combustible nuclear que lo permita sostenerse, implosiona y se llama colapso gravitacional y se forma un agujero negro. Pero ¿cómo es que algo puede caer en un agujero negro si estoy diciendo que el tiempo se detiene en esa superficie? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo algo va a caer? Pienso en una molécula de estrella que está cruzando su propio horizonte de eventos para formar un agujero negro y calculo el tiempo que tarda en hacerlo y es infinito. Por eso los agujeros negros son en un tiempo que aún no es. Cuando yo veo un agujero negro es algo que siempre se está formando, si yo lo veo de afuera. Se está formando, paulatinamente se acerca cada vez más a colapsar, a formar un agujero negro. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Puedo esperar un montón de tiempo y seguirá formándose y cada vez está más oscuro y más oscuro y más oscuro y más oscuro, pero no se forma nunca. El agujero negro se forma en un tiempo infinito. Uno dice, entonces no es nunca. No, sí lo es, porque si yo caigo al agujero negro, yo sí en un tiempo finito crucé ese horizonte de eventos. La teoría general de la relatividad, no en vano tiene el nombre relatividad en su título, y significa que lo que ocurre es relativo al observador. En particular, a diferencia de la teoría anterior de Einstein, un evento puede ocurrir para un observador y no para otro. Entonces,
la estrella, la materia de la estrella, o por caso un hipotético astronauta que cayera ahí, en un tiempo finito, a las 4 de la tarde, cruzó adentro del agujero negro, pero un observador que lo ve acá, ve que cada vez se vuelve más negro y en un momento dice, bueno, a fines prácticos, esto es un agujero negro. No obstante, el agujero negro, estrictamente hablando, no existe nunca, salvo en un tiempo infinito para mí. Entonces, es la primera vez que uno está frente a objetos físicos que tengan una naturaleza ontológica tal. Ser la misma ausencia del espacio en el que existen, y por otro lado, ser en un tiempo que aún no es, al menos para el que lo observa exteriormente, ¿no? Ese tipo de ¿por qué menciono esto? ¿Por qué cambié y empezamos a hablar de astronomía? Básicamente porque es la misma idea de esta, ¿no? La idea de un ente extraño, en este caso nuestro mundo, pero casi tan fantástico como cualquier otro de los que hablan nuestros autores preferidos, pero que de alguna manera no se dan nunca, ¿no? Se entiende la idea de esa no realización, de esa no consumación del hecho fantástico que uno espera, digamos. Hay varios, creo que esto lo comenté cuando nos encontramos la otra vez, hay varios textos de Borges que terminan de la misma manera que The Armored Things. Y hay una formulación para eso, ¿sí? ¿Se entiende? Estaba por ver, es como decir, ahora descubrimos el telón y aparece el monstruo. Y ahí termina el cuento, entonces uno nunca lo ve, efectivamente. En tanto, lo mismo pasa con el agujero negro. Si leen el texto que escribió en La Nación, pero que después aparece en otras inquisiciones, en esa compilación de ensayos, el primero de ellos, La muralla y los libros, termina diciendo: la inminencia de una revelación que no se produce es quizá el hecho estético. Y esa idea de la inminencia de una revelación que no se produce, que es el mismo final que está en The Armored Things, aparece en varios momentos. Cuando en esa otra muerte el Martín Fierro también aparece, ¿no? O sea, esto de que Borges juega sobre todo con la idea de que hay algo que parece tener un sentido, pero ese sentido nunca se da. Entonces, Dios está por hablar, ¿no? Uno está por, ¿no?, ver la totalidad y se queda como en ese borde, ¿no? Y acercarnos a eso estéticamente, como un poco decía Lovecraft, es tratar de que esto sobrecogedor en algún sentido suceda, al menos en el lector. Sí, me quedé pensando también en que a veces las cosas son nombradas antes de, como no se da el hecho estético, mejor dicho, no sé, el acto estético, el hecho estético está en que el acto no se da, en eso inminente que no pasa nunca, pero igual a veces es nombrado, ¿no? Por ejemplo, en The Armored Things menciona la Fisbena primero y después no se sabe qué es, pero a veces es como invocado de alguna manera indirecta. Uno le da la idea de con qué se va a encontrar a pesar que no se encuentra nunca con eso. La relación entre la literatura y estos extraños entes de la naturaleza, aquellos que existen o aquellos que existen en el papel matemático, digamos. Mencioné antes Plattner Story, que usa la magia de Moebius para relacionar lo especular con la existencia de una dimensión adicional, pero también con los agujeros negros aparecen mucho en la literatura fantástica, sobre todo el siglo XIX. Uno dice, ¿qué tiene que ver esto si los agujeros negros son una predicción de la teoría general de la relatividad, que ya es algo del siglo XX y que fueron observados por primera vez, al menos su silueta recortada en el fondo que los envuelve, en 2019? ¿Cuál es la relación entre el siglo XIX y el 2019? Pero la idea de que podría haber astros invisibles, pero invisibles en un sentido fuerte de la palabra, no solamente que no emiten luz, sino que ni siquiera son iluminados por lo que hay alrededor, ¿no? Que esto es quizá más fuerte que lo otro. Está presente por ejemplo, en Eureka de Poe, de Edgar Allan Poe, o en otras cosas de Poe, como Meridión Tatauta, que es menos conocido, pero es un viaje imaginario, una bitácora de vuelo en globo por la galaxia, y el personaje dice: hay en el centro de nuestra galaxia un enorme astro oscuro que ni ilumina los soles que lo orbitan, ni es iluminado por ellos. Pero también aparece mucho antes, en el siglo XVIII, y aparece en Kant de una manera indirecta. No los agujeros negros, pero sí la existencia de ese astro en el centro galáctico, en torno al cual todos los otros astros giran, y que nosotros desde acá no vemos, y se hace esa pregunta de por qué. Para Kant, si bien la existencia de galaxias, y sobre todo galaxias afuera de la nuestra, es un debate que se cerró recién en 1920, hace relativamente poco, hace 100 años, ya en el siglo XVIII la gente especulaba con que nosotros vivimos en una galaxia que rota y encima
afuera hay otras. Eso, la primera vez que se especuló sobre eso es en 1750, lo hizo Thomas Wright. 5 años después, 1755, aún antes de la crítica de la razón pura que le daría su fama como uno de los filósofos más importantes de la historia, Kant escribió un libro de cosmología, que de hecho publicó de manera anónima, luego quebró la editorial, se incautaron los libros y recién editó varias veces después, mucho tiempo después. Ese libro de Kant, que se llama Historia Natural Universal y Teoría de los Cielos, es un libro de cosmología, como él creía que era el mundo. Es uno de los primeros libros donde aparece la idea de que el universo no siempre fue como es, ¿no? Una idea muy arraigada en la filosofía natural hasta ese momento, ¿no? Los cielos siempre son lo eterno, lo sempiterno, lo que está ahí, nosotros feneceremos o no, se sucederán los tiempos, pero el cielo es el cielo. Bueno, la idea de una cosmología que cambió, por ejemplo, que el sistema solar no siempre estuvo ahí, que se formó a partir de un torbellino desordenado original y todo eso, eso aparece en el libro de Kant en 1755. Y por una cuestión de analogía, él dijo, bueno, si nosotros somos un sistema solar en torno a un sol, pero a su vez nuestro sistema solar es uno de muchos que giran en torno a una danza enorme que llamamos galaxia, en el centro de nuestra galaxia tiene que haber un descomunal astro, ¿no? Pero se hace la pregunta, si es así, ¿por qué no lo vemos? ¿No? Esa es una pregunta. Hoy sabemos que las dos cosas son ciertas, que en el centro de nuestra galaxia hay un astro descomunal, de más de 4 millones de masas solares. Sabemos que en los centros de todas las galaxias hay un astro descomunal y que encima son invisibles. Kant no llegó a conjeturar que eran invisibles, pero sí se hizo la pregunta fuerte de ¿por qué no lo veo? Dio una mala respuesta para eso. Dijo, bueno, está tan lejos que no se vería mucho más que lo que se ve Sirio en el cielo. Sirio es la estrella más luminosa del cielo. Muchos interpretan esto como que Kant sugirió que Sirio era el gran sol de nuestra galaxia. No lo llegó a decir nunca, pero dijo en estos términos. Pero lo que quiero decir es que estas ideas que hoy sabemos ciencia cierta, sorprendentes o no, algunas que hacen que nos duele hasta la ontología cuando pensamos en ellas, y que son predicciones de la teoría de Einstein y que son observaciones de las más refinadas de la radioastronomía moderna, son cosas que ya aparecían en la ficción mucho antes anticipadas, ¿no? El mismo Marqués de Laplace, ya que estamos hablando de Kant, de la misma época, en 1790 y tantos, llegó a decir que quizá los astros más grandes del universo sean invisibles. Son intuiciones geniales que nacen del siglo XVIII. Por eso me parece a mí también importante remarcar por qué estos autores, y hablo en plural podemos hacer un recorrido por más que Borges, pero en particular Borges, abrevan mucho del siglo XVII. Del siglo XVI también, pero sobre todo del siglo XVII. Un par de cosas para ampliar un poco más la conversación hacia Kant. Bueno, ya explicó Gastón que en general, para organizar un poco en la obra de Kant, se habla de un Kant crítico, después de la crítica de razón pura, 1781, y un Kant precrítico, ¿no? Básicamente lo que escribió antes de dar ese paso genial. Y ese Kant precrítico, al cual sobre todo Gastón le dedica la investigación, porque ahí están digamos, sus obras más importantes de cosmología, si bien él sigue escribiendo algunas cosas después, pero ahí están como esas centrales como las que mencionaba recién, que es un Kant que cuando, digamos, quienes estudiamos filosofía leemos poco y nada, más bien nada que poco, ¿sí? O sea, uno va a leer la crítica de razón pura, los textos éticos, textos políticos, históricos, etcétera, pero además, digamos, porque uno no tiene herramientas para eso, no puede abordar y comprender hay que saber cuáles eran las discusiones, digamos, el estado del arte y qué sucedía ahí entonces se ven, particularmente en Historia Natural que mencionabas recién, no solamente esta hipótesis de un gran astro central, sino también la posibilidad de pensar en otros mundos, inclusive en otros seres racionales con otro tipo de racionalidad y quizás de sensibilidad que la nuestra, ¿no? Una serie de hipótesis que no sé cuán desarrolladas están, pero que sí dan cuenta de esta particular... esto después está en la crítica de razón pura cuando él dice, bueno, finalmente... Claro, sí, obvio, es para nosotros los humanos, o sea, los seres racionales humanos, porque puede haber otros seres racionales que organicen la experiencia de otra manera, cuya temporalidad y espacialidad sea distinta a la nuestra. Entonces esas hipótesis muestran como muy, no sé, yo la llamaría una honestidad intelectual, ¿no? Pero muy, muy claramente esa idea de la cantidad de mundos que están en el nuestro y que son posibles de explorar, ¿no? Si querés decir algo al respecto de los extraterrestres en Kant, es tu momento.
Sí, me gustaría, o sea, es genial porque Kant habla en la dialéctica trascendental, la tercera parte de la crítica de la razón pura, da un ejemplo en realidad lo dice para cómo sería un regreso al infinito de las diferentes formas, de las diferentes posibilidades de experiencia. Y dice, podría haber habitantes en la luna, y bueno, habla de eso. Pero en el libro de Cosmología del 55 es mucho más concreto al respecto. En la primera edición, porque al final la sacó en las ediciones de 1790 y tantos. Pero en la edición original habla de la posibilidad de que existan seres en otros planetas. Pero hay una cosa que me encanta, me parece un poco pueril, pero me parece... Tiene un costado oscuro también esto, que podemos evitarlo. Pero habla de la posibilidad de que existan diferentes seres en el sistema solar, ¿no? Y entonces dice en un momento, él sabe, en ese momento se conocían algunos planetas, no se conocía más allá, o sea, se conocía, por supuesto, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, pero no se conocía ni Urano ni Neptuno. Todavía, porque se descubrieron, uno de ellos se descubrió muy poco después. Pero entonces la idea es, Kant empieza a especular sobre cómo serían los seres que viven en esos planetas. Dice en un momento incluso que podría haber más planetas, dice los que vengan a descubrirse después. Y empieza a especular y dice, por ejemplo, en los planetas exteriores, los grandes gaseosos, ellos ya sabían que eran planetas muy grandes, se veían desde acá, se sabía cuán lejos estaban, entonces se especulaba con que eran muy grandes, hoy sabemos que es así. Y los planetas grandes son sobre todo Júpiter y Saturno. En esos gigantes gaseosos que están lejos del Sol y por ende son fríos, vivirán seres altos, delicados, sutiles, etéreos, son planetas gaseosos, gigantes, fríos, calculadores, racionales. En cambio, en las besánicas cercanías del Sol, Mercurio, Venus, donde hay algo más caliente, habrá seres más dados a las pasiones, a lo carnal, con espíritus mucho menos elevados que aquellos que en los planetas exteriores. Y dice, por eso es que el pecado es solo posible en la Tierra, porque nace de la tensión entre esa ética racional, para él la ética es racional, entre esa ética racional y esa tendencia a las pasiones. Dice. Por eso el pecado es solo posible en la Tierra, y aclara como, la grabación dice, y quizá en Marte. Como diciendo. Es una cosmología, ¿no? Parece Dante todavía, parece estar, ¿no? en esa situación. Hay una cuestión, de esto o sea, que no trabajaste en el libro, pero que me interesaría conversar más asociada a la crítica del juicio de Kant. Porque vuelvo un poco a mis pagos a esta cuestión estética, ¿no? Kant nos trata de establecer una serie de un posible puente entre esto que sensiblemente nos encontramos ante ciertas experiencias, ¿no? Recién estábamos diciendo, bueno, de la imposibilidad de percibir el agujero negro como percibimos otros objetos por la luz que emiten o que reflejan o lo que sea. Y entonces trabaja mucho, cosa que a Borges, ¿no? Borges otra vez aparece por acá, con el problema de justamente la percepción de lo infinito, ¿no? ¿Hasta qué punto a nosotros, como seres finitos, que no se nos puede dar sensiblemente lo infinito, sin embargo, genera en nosotros una idea de lo infinito que está en nosotros? Que es el típico juego kantiano de mostrar que finalmente aquello que esperamos que esté en algún sentido en ese mundo exterior, lo encontramos en nosotros, la idea de la razón, y eso nos muestra nuestra libertad y nuestra capacidad suprasensible, etcétera, etcétera. Entonces, hay algo ahí de esa... Bueno, y esta idea, le explico cortita, pero para que quizás un poco más prolija, la experiencia de estética de lo sublime, no la de lo bello, la experiencia estética de lo sublime en Kant está específicamente enlazada con ciertas situaciones, por ejemplo, típicamente, ¿no? Como los románticos han pintado, escrito, estar una noche a las orillas del mar. El mar evidentemente no es infinito, pero se nos aparece como tal, o mirar el cielo estrellado por encima de uno, etcétera, etcétera, que aunque sabemos, hay físicos que nos dicen que es infinito, en realidad, a nuestros sentidos, digamos, no vemos la infinitud de ninguna manera. Entonces, aparece una idea que efectivamente no se nos da en el mundo sensible. Esa idea nos lleva a otro mundo, que para Kant es un mundo moral, ¿no? Pero lo que sucede ahí es una suerte de puerta transdimensional entre mundos, digamos, cualitativamente
vendría a ser absolutamente heterogéneos, ¿no? Un mundo físico y un mundo moral, un mundo sensible, un mundo suprasensible, y la experiencia de lo infinito parece ser lo que permite transportarnos de un punto al otro, ¿no? Bueno, nada, mi pregunta, o para conversarlo, es si efectivamente esta suerte de relación imposible con la percepción de los agujeros negros y demás, más allá de ir completándose con, no sé, con las fotos que sacaron ahora, etcétera. Es decir, en el campo físico tiene, como decía un poco hace un rato, este costado estético, este costado, digamos, fantástico que aparece en algún sentido en la posibilidad de transportarnos hacia otra, como decías antes, otra ontología, ¿no? Sí, ¿no? Déjame, seguro que voy a decir algo tonto, pero la idea de una idea de infinitud está en nosotros, independientemente de nuestra finitud como tales. Una idea en filosofía, una discusión incluso escolástica, ¿no? Podemos buscarla en Nicolás de Cusa y la docta ignorancia. Nicolás de Cusa, un tipo que murió en 1464, si no recuerdo mal. ¿No? Esta idea de, bueno, está en Descartes, cuando la idea de ¿por qué tengo el infinito yo adentro? ¿No? Casi como esa es el punto de regreso a la demostración de entonces Dios tiene que existir. ¿Sí? En Kant aparece, y lo sublime es la inmensidad o la infinitud está en lo sublime. Lo sublime para Kant aparece como, de vuelta, es una muy buena referencia tuya a lo romántico, porque es imposible no hacer una asociación de eso, ¿no? Estar frente, por ejemplo, a una tempestad enorme, pero estar a resguardo, ¿no? Siempre hay en el caso de lo sublime en Kant, siempre hay una distancia entre lo infinito que está pasando y uno, que es el resguardo. Yo estoy frente al mar bravío, lo veo como algo sublime, siempre y cuando yo esté a resguardo, siempre y cuando yo no esté ahí, siempre y cuando yo no sea parte de todo eso, ¿no? Tengo que estar, de alguna manera, esa distancia siempre opera una distancia cuando estoy en el sublime kantiano. Siempre hay una distancia entre esa infinitud de inmensidad y uno. No sé si tengo algo interesante para decir sobre la crítica del juicio en relación a lo infinito. Más que nada eso, yo creo que nace de esa... Hay una escisión siempre entre lo observado y uno, entre lo sublime y uno, entre lo inmenso y uno, ¿no? Tiene que estar. No es que está porque lo infinito se me presente ante mí y yo me sé finito, sino porque tiene que oficiar esa diferencia. Tengo que estar a resguardo en la tormenta, tengo que estar a resguardo frente al mar bravío para poder acceder a ver lo sublime. Si no, no. Bueno, vamos como una hora de conversación y podemos, si les parece, abrir la conversación hacia ustedes para que hagan... Hablemos de Kant, me voy a poner anteojos para que... Ya hay una mano ahí levantada. Quise levantarla antes, pero bueno. No. Hay una relación que debemos respetar. Uno, dijiste que hay hechos que son de una manera. Yo me pregunto, ¿puede haber un hecho que sea solamente de una manera? También para Diego, ¿no? En relación a lo de la relatividad, lo dije de estos términos. Dije, hay según la teoría de la relatividad, eventos que pueden ocurrir para un observador y no ocurrir para otro. A eso respecto al borde del agujero negro. Claro, por ejemplo, el entrar a un agujero negro... Antes yo decía, en el primer tramo de tu exposición, decías que pueden haber eventos que sean de una sola manera. No, respecto al tema de lo necesario o lo contingente. Ah, perdón, sí, ya está. Sí, entiendo, claro. ¿Puede haber un evento que sea de una sola manera en este camino de pensamiento? Claro, la pregunta es si voy a llevarla al terreno, al contexto en el que lo dije, porque si no, en abstracto puede ser que diga algo incorrecto. El contexto en el que lo dije, yo estaba hablando o sea, la pregunta es si puede haber algo que sea de una sola manera. Yo lo decía en el contexto de las leyes de la naturaleza, o mejor dicho, los fenómenos de la naturaleza que yo observo. Si hay siempre una duda, cuando uno está frente a un fenómeno, si lo que ocurre es necesario o contingente. Si una ley de la naturaleza es necesaria o contingente. Es decir, necesario es que tiene que ser así porque es implicado por las premisas de las que partí. Entonces, puedo concluir que es así, tiene que ser así, debe ser así. Y lo contingente es que pudo haber sido de otra manera, pero por cuestiones fortuitas ya
porque se dieron así las condiciones iniciales o porque se dieron así ciertas cosas que podrían haber sido distintas, ocurre. Vamos a un ejemplo bien concreto. La física es siempre una especie de tránsito entre estas dos cosas. A fines del siglo XVI, Kepler, famoso por su descubrimiento de comienzo del siglo XVII, pero a fines del siglo XVI escribió un libro que se llamaba Mysterium Cosmographicum, que pretendía explicar por qué la separación entre los planetas es la que es. Por qué los intersticios entre el Sol y Mercurio están a tal distancia, entre Mercurio y Venus está a tal distancia, entre Venus y la Tierra está a tal distancia, así sucesivamente. Estamos hablando de fines del siglo XVI, esto no es anecdótico, es antes de la invención del telescopio. Eso quiere decir que todavía no conocíamos más allá de Saturno, así que la cantidad de planetas era esa. Y Kepler se dio cuenta que los intersticios entre los planetas es exactamente el mismo número que los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos, recordemos, son aquellos que tienen todas las caras iguales, las aristas iguales. Por ejemplo, un cubo, el tetraedro, el dodecaedro. Hay una cantidad finita. Exactamente el mismo número que encajan ahí. Entonces él hizo una teoría, escribió un libro, está totalmente mal, pero un libro que explica por qué la distancia entre los planetas es esa, porque encajan perfectamente la cantidad finita y conocida de sólidos platónicos. Con el tiempo aprendimos que eso no tiene sentido, primero porque no encajan del todo, segundo porque hay más planetas y te quedaste sin sólidos platónicos, y por último, en los últimos 40 años, o mejor dicho, desde el 91 en adelante, hemos aprendido que que en torno a las otras estrellas, que son soles lejanos, también hay planetas, exoplanetas los llamamos. Y sabemos que hay cosas muy parecidas a Júpiter, pero que no están a la misma distancia que Júpiter está de nuestro Sol, que es totalmente, pudo haber sido así o pudo haber sido de otra manera. Este es solamente un ejemplo para mostrar que muchas cosas que creemos o que teorizamos que son necesarias, que hay una razón para que sean, entonces concluimos que son necesarias, pero explorando un poco más la naturaleza aprendemos que no, que son contingentes, que se dan en otro lado. Otro ejemplo muy sencillo es este. Imagínate que vos sos un astrónomo clásico, pero leíste bien a algunos prearistotélicos que ya eran geocéntricos, ya eran heliocéntricos, ¿está bien? Entonces decís, mirá vos, el Sol está en el centro y la Tierra gira en torno al Sol, ¿no? Eso es una idea, incluso es muy anterior a Copérnico. La idea es, qué casualidad que entonces entendés bien por qué ocurren los eclipses, porque la Luna se pone delante del Sol y dice, mirá vos, el ángulo de la Luna y el Sol es exactamente el mismo. No sé si alguna vez se sorprendieron de eso, ¿no? De que la Luna tapa exactamente el Sol. Es mucho más pequeña, pero está exactamente a la misma distancia entre el Sol y nosotros. Eso es lo que en física se conoce como una coincidencia, en un sentido amplio de la palabra. Un problema de coincidencia. Tratar de explicar por qué eso se da así. La verdad que es pura casualidad. Hoy lo sabemos, es contingente, puede haber sido distinto, pero muchas cosas curiosas en la naturaleza se nos presentan, son tan curiosas que nos dan la pista de que tiene que haber una razón para que así sea. Y a veces la hay, y a veces concluimos que no la hay, ¿no? En la ciencia pasa todo el tiempo eso. Por ejemplo, hay una pregunta básica en la física que se conoce como el problema de la coincidencia cosmológica, que es por qué más o menos la vida es posible en el universo. Nuestro planeta se forma y se evoluciona en el mismo momento donde el universo empieza a acelerar su expansión. Es un problema de coincidencia. Puede ser de casualidad o habrá una razón para eso. Hay otros problemas de coincidencia por ejemplo, hay más materia oscura que materia visible en el universo, pero no tanta más. Hay 4 veces más. No es tanto, es un número de orden 1, no es 1000 veces más. Ese es otro problema de coincidencia. Muchas de estas cosas no tenemos respuesta para eso, pero la pregunta es ¿por qué la buscamos? ¿Por qué no tomás que es así porque es así? Si el universo que tenés se dan estas condiciones. Porque es contingente. A veces será la respuesta, pero a veces el intuir que hay una necesidad para las cosas nos ha llevado a descubrir cosas nuevas, relaciones entre las cosas, ¿no? ¿Por qué siempre que pasa algo ahí, pasa algo en otro lado? Puede ser casualidad, pero si lo veo pasar siempre uno empieza a intuir que hay una razón para que las dos cosas pasen. Bueno, en la física pasa todo el tiempo esto. ¿Es posible, respondiendo a tu pregunta? Sí, que a veces haya una sola forma de que las cosas sean. Por ejemplo, y déjame hacer un giro medio relacionado con lo que mencionamos antes del multiverso y el principio antrópico. Déjame dar un ejemplo sensato, muy sencillo para esto. Supongamos que en un universo
en nuestro universo nos hacemos la pregunta, ¿por qué el protón es tan parecida a la masa del protón a la del neutrón, pero un poquito menor? ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué el protón no es más cargado no tiene más masa que el neutrón? Alguien podría decir, bueno, qué sé yo, de casualidad. Podemos indagar un poco más. ¿De verdad, de casualidad, el protón es menos masivo que el neutrón? ¿Hay una razón para que eso sea? ¿Es necesario o es contingente? Es decir, ¿es necesario o podría darse que en alguna región distante del multiverso hay otro universo en el cual ahí el protón tiene más masa que el neutrón? Bueno, podés concluir que sí, podría ser una posibilidad, pero si el protón tuviese más masa que el neutrón, la materia se vuelve inestable y no puede formar estructuras, por ende no puede formar carbono, por ende no puede formar físicos que se hagan esa pregunta. Eso se conoce como el principio antrópico. Muchas de las cosas que son contingentes igual pueden dar lugar, en la física, pueden dar lugar a un universo no observado. Es una forma indirecta de decir, de explicar la necesidad. ¿Se entiende más o menos la idea? Por ejemplo, ¿por qué en el universo, volvamos al ejemplo del protón, el protón tiene menos masa que el neutrón? Podés mostrar que esto, pero también podés hacerte otras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la masa del berilio 12, del berilio y el hidrógeno y el helio juntas, tienen casi la misma masa que el carbono 12? Si no fuese así, las estrellas no generarían carbono. Y si no generan carbono las estrellas, no generan material orgánico. Por ende, no generan ni conejos, ni astrónomos, ni físicos que se hagan estas preguntas. Entonces, por eso digo, en física todo el tiempo aparece esta pregunta de si es necesario que así sea. Quizá la respuesta es, no es necesario que así sea porque no puede ser de otra manera, pero hay una respuesta intermedia. Es necesario que así sea para vivir en un universo que puede ser observado. ¿Entiendes? Eso es lo que se conoce como el principio antrópico. Y eso es un tema en el que se investiga mucho en física. ¿Qué condiciones se necesitan para que el universo no solamente sea necesario en este sentido, sino para que el universo sea un universo observado en el cual quepa esta pregunta? ¿No? Esos son los argumentos antrópicos de los que hablas también acá respecto a las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, las dimensiones del espacio. Ya en 17, no me acuerdo si 1917 o 1918, Ehrenfest, un amigo de Einstein que se pegó un tiro, se hizo la pregunta de por qué vivimos, de vuelta, la misma pregunta que se hacía Kant en 1749, ¿por qué vivimos en 3 dimensiones y no en más? Y él concluyó que si hay más dimensiones en el espacio, las órbitas de los planetas y los átomos no son estables, salen disparadas. Entonces solo es posible tener átomos en 3 dimensiones, tener planetas en 3 dimensiones, entonces no tiene sentido que yo me haga esta pregunta por un espacio con más dimensiones. Quizá existan, pero no hay la posibilidad de que alguien se haga esta pregunta. ¿Tenía un agujero negro al revés? No, esto es solamente más dimensiones. En la física hay lugares para cosas tales como un agujero negro al revés, que se llaman agujeros blancos, pero es otra cosa. Eso no tiene que ver con la dimensión del espacio, ¿sí? Solamente con una inversión temporal de... Sí. La física cuántica no plantea 11 dimensiones de espacio. No, la pregunta es si la mecánica cuántica plantea que hay más dimensiones en el espacio. No, la verdad, la mecánica cuántica no. Hay teorías especulativas, o sea, la primera respuesta yo te diría no, y te voy a hacer una respuesta de que sí, ¿está bien? La respuesta es no, porque uno cuando estudia mecánica cuántica, uno puede hacer mecánica cuántica a cualquier dimensión. De hecho, la física funciona en 3 dimensiones espaciales y el tiempo. En la mecánica cuántica hacemos experimentos, es la teoría física más testeada, funciona muy bien. Ahora, la mecánica cuántica tiene está en tensión con otro pilar sobre el que basamos toda nuestra estructura, nuestra teoría física, que es la teoría general de la relatividad. Estas dos teorías, la mecánica cuántica y la relatividad, tienen una tensión teórica entre ellas. No encajan bien. Uno dice, ¿cómo vivís sabiendo que los dos pilares sobre los que basás toda tu física tienen una tensión teórica? Bueno, afortunadamente, cuando necesitas hacer cálculos con uno, por ejemplo, física de partículas, que las cosas son chiquitas y no pesan, la teoría de la relatividad no es muy relevante. Y cuando querés hablar de planetas y agujeros negros y el universo como un todo, lo microscópico no cuenta, entonces no usás la cuántica. Pero vos sabés que si querés una visión completa de la naturaleza, tenés que encontrar una teoría que esencie las dos, que las permita aunarse. Durante 100 años no supimos cómo hacer eso, aún no sabemos del todo, pero hay un ensayo que funciona, que se conoce como teoría M, o teoría de cuerdas. La teoría M es aún más general que la teoría de cuerdas, pero es una teoría en construcción que ni siquiera sabemos bien cómo se formula. Esa teoría predice que el espacio tiene 10 dimensiones espaciales y una dimensión temporal.
¿Está bien? Pero mirá el detour que tenés que dar para dar una respuesta positiva. En general la mecánica cuántica no dice nada de la dimensión del espacio, pero cuando querés forzarla a ser compatible con la teoría general de la relatividad, el único ensayo al que hemos llegado y que tiene sentido, sí exige que el espacio tenga más dimensiones. Le da la derecha a Kant que las 3 dimensiones del espacio son una experiencia humana. Bueno, digamos, no sé si le da la derecha a alguien, pero sí. La pregunta es si eso le da la derecha a Kant. No, pero ciertamente legitima este tipo de preguntas que la gente se había hecho antes, ¿no? Y en algún sentido se la da porque si uno hurga en estas teorías, en cosas que se desprenden de ellas, como el principio holográfico y cosas así, hay una nueva forma de entender el espacio como algo emergente, que son ideas que está bueno que la gente ya haya pensado del siglo XVIII, pero son expresiones muy distintas, ¿no? No, de ninguna manera voy a implicar que las cogitaciones de los físicos del siglo XVIII tienen algo que ver con la física actual, ¿no? A veces la pegaron un poco de casualidad, a veces, pero está bueno pensar, a veces al revés. Yo pienso, muchas de las cosas que creemos que son ideas muy novedosas, ya estaban, si no en germen, en alguna versión primigenia 300 años atrás. Eso, la idea del espacio emergente, la idea de un astro invisible en el centro de nuestra galaxia, la idea de la posibilidad de espacios con más dimensiones, la idea de que hay muchas expresiones de diferentes universos desconectados entre sí, la idea de vida en otros planetas, la idea de que el universo tuvo un comienzo y que se fue formando de a poco, la idea de que todo nuestro sistema solar al principio no era más que un torbellino de materia que más tarde fueron formando grumos y que esos grumos se convirtieron en planetas, rocas y luego mundos. Todo eso ya estaba en el siglo XVIII. En una versión pueril, equívoca en muchos casos, pero está bueno ver que en ese comercio de ideas ya estaban hace mucho. Una pregunta, tomando esto que acabas de estudiar, uno puede pensar que la teoría general de la relatividad es un puente entre estas ficciones, por llamarlas de algún modo, y los desarrollos teóricos a posteriori, como que es clave para pasar de ficción a teoría. No te escucho, no es que no te entienda. Seguro. Yo trato de amplificarla. Si la teoría general de la relatividad, general, ¿no? Se puede pensar que es una suerte de puente entre la ficción y estas teorías más contemporáneas. Bueno, a mí me gusta, no sé, yo lo pienso, la física para mí tiene una vida propia, ¿no? No depende de ninguna de las otras cosas que a mí me interesan. Aclaro que me interesan porque si no queda como que desdeño la filosofía, ciertamente yo no la desdeño. O que desdeño la literatura, no las desdeño, pero creo que uno como científico no necesita ni de la literatura ni de la filosofía para la física, tiene una vida propia en sus construcciones teóricas. Ahora, entonces no lo veo como un puente de algo en particular, pero sí me sorprende mucho a mí volver a la literatura y encontrar ideas que ya estaban ahí. Volver a la filosofía y encontrar ideas que ya estaban ahí. Para no hablar tanto de Kant y volver a Borges, por ejemplo, en Tlön, ya que lo mencionamos antes, no solamente aparece Hinton y la cuarta dimensión de manera implícita, este aparecer en el mundo, el que brotan cosas, o mejor dicho, esta realidad que va tomando, la ficción que va tomando sobre la realidad, presencia y poder. Sino la idea de, por ejemplo, muy presente en la teoría general de la relatividad, de que el espacio se deforma cuando alguien se mueve. Que la idea de que en la geometría de Tlön la persona que circunda deforma el espacio en sus inmediaciones. Esa es una idea que está en Tlön, está dicha en Tlön, digamos, por ejemplo. Entonces, a mí me sorprende que si uno mira Tlön y lo lee por arriba y no sabe que la teoría general de la relatividad nos dice que esa es la forma en la cual hay que entender la estructura, el entramado espaciotemporal y la interacción gravitacional de los objetos, es la forma en la que lo entendemos. Si uno no tiene eso, cuando lee esa cosa de Tlön suena una linda imagen. Pero cuando uno lo lee habiendo leído, teniendo esa lectura científica, encuentra ahí una cosa mucho más sorprendente. Esto no es prerrogativa de la lectura científica, esa es porque es mi lectura, es la única que tengo. Seguramente que un especialista en estética va a poder leer a Borges desde ese lado y va a encontrar cosas que yo no veo, ¿no? En ese sentido, yo no diría que es un puente para conectar una cosa con otra, pero sí es un lugar al cual volver y volver con una mirada distinta. Es decir, es increíble que este tipo esté hablando en este cuento, que esté tomando ideas que ya eran conocidas en la física, pero él no era una persona de una formación científica muy fuerte, ¿no? Más allá de sus referencias a la matemática, los números transfinitos, o sea, hay que desmistificar eso también. A mí me parece interesante que el tipo haya
identificado núcleos de sentido, haya identificado qué podía valer la pena. Es mucho más difícil hacerlo cuando uno tiene una formación científica, ¿no? Y en particular eso. Yo me acuerdo mucho cuando vi eso en Tlön y digo, lo leí de vuelta, lo había leído antes, ahora la teoría general de la relatividad, y ya de grande volví a leer Tlön y veo que ahí los cuerpos se mueven en el espacio y deforman la geometría en torno a ellos. Entonces, ¿qué si no eso? El epítome de lo más conceptualmente renovador que dice la teoría de Einstein, ¿no? A mí me parece eso está bueno. No sé si es un puente para conectar cosas necesarias en ese sentido. Hay una pregunta, ¿no? O un comentario. Ustedes son así. Porque es una sacudida existencial. Bueno, disculpen, pero estoy de emoción. Acabo de darlo. Es que el ser humano es un ser limitado que no se resigna a ser un ser limitado. Que busca, ahondar en todos los misterios que nos rodean. Infinito o como quieran llamarlo. Eso me pasó, escuchando acá al sabio, la física del colegio siempre me costó un poco. Mirá, hay una cosa relacionada con lo que vos decís, o sea, voy a repetir lo que decís solamente porque sale grabado. Pero la idea es, lo que ella dice es que de alguna forma esto le dispara la idea de que el ser humano es un ser limitado, pero que de alguna forma quiere trascender esa limitación y busca, incluso imagina ideas como el infinito, o busca más allá de las dimensiones de uno, las escalas de uno. Repito, esta es una idea bastante profunda que está en filosofía mucho. A mí me viene a Descartes en la cabeza, cualquiera que haya visto su demostración, la que termina en su famosa frase, soy luego existo. Cuando pega la vuelta en esa demostración, llega a eso, ¿no? Dice, tengo la idea de lo infinito en mí, qué sé yo, entonces solamente Dios lo pudo haber puesto. Ahora, a veces a mí me sirve como bálsamo existencial. Mucha gente, a veces me encuentro amigos y me dicen, ¿cómo? Que no son físicos, y me dicen, ¿cómo ustedes pueden vivir con eso? Yo no entiendo la pregunta, ¿qué quiere decir? Para mí uno se vuelve un técnico de su disciplina. Yo hablo con Guille, hablamos de libros y otras cosas, no es que uno está pensando en física todo el día. Pero cuando quiero entender qué significa, porque le veo la cara de desazón al que me lo pregunta, ¿cómo ustedes pueden vivir con eso? ¿Con qué, digo yo? O sea, para mí es mucho más apremiante otras cosas que yo. Los miércoles en la Plaza de los Jubilados, pagar las expensas, hay otras cosas que me aquejan más. Pero si lo pones a pensar, la frase tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con ¿cómo podés vos vivir sabiendo que sos una anécdota de carbono en un universo que se expande, que tiene 14.000 millones de años que se vienen expandiendo, encima la humanidad solamente tiene unos 300.000 años, nada más? Piensen esto, ustedes saben que la galaxia gira, ¿no? Nosotros vivimos en una galaxia, un montón de estrellas, más o menos entre 100.000 millones de estrellas y 300.000 millones de estrellas, somos una, damos vueltas ahí, encima cada una de esas estrellas tiene como mínimo un planeta alrededor, o sea, tenemos un montón de planetas dando vueltas, estamos girando en torno, y la galaxia gira, uno lo ve en serie de divulgación, qué sé yo. ¿Saben cuánto giró la galaxia desde que existe la humanidad hasta ahora? Menos de 1 grado. O sea, cada vez que vemos una galaxia pegando la vuelta es una cámara rápida. Menos de 1 grado. En toda la historia cósmica, esos medio trillón de segundos que lleva el universo, esos casi 14.000 millones de años, nosotros somos solamente, qué sé yo, 100.000 años, 400.000 años. ¿Desde dónde querés contar? Desde el monito ese que se paró por primera vez, 1 millón, 3 millones de años. Sos una anécdota de carbono. Eso es lo que hace la escala de tiempo. ¿Y qué pasa? Y encima el universo recién está empezando. En muchos sentidos, o sea, hoy sabemos de la existencia de astros que todavía no hay ninguno porque no hubo tiempo para que existan, como las enanas negras, por ejemplo, estrellas que sabemos que van a existir y que todavía no existe ninguna porque no hubo tiempo. O sea, sabemos mucho del universo y de sus escalas, y en escala de tiempo somos una anécdota de carbono. Pero ¿qué si no hablar de las escalas de distancia? Pensemos que para ir al centro de nuestra galaxia, si fuéramos a la velocidad de la luz, tardaríamos, al centro de nuestra galaxia, tardaríamos 26.000 años. Cada vez que salimos y vemos las 3 Marías en el cielo, el cinturón de Orión, o vemos el hombro que es muy luminoso, se llama Betelgeuse, o el talón que se llama Rigel, son estrellas que vemos a ojo desnudo en el medio de Capital Federal. La luz salió de ahí
la que estás recibiendo hoy salió de ahí hace 400 años, en un caso y 600 en el otro. O sea, antes de que se inventara la cámara fotográfica, antes de que se inventara lo que hoy llamamos ciencia, ¿no? Si lo citamos en 1737. Entonces, eso es una escala de distancia. Estás hablando de ojos de estrellas que ves a ojo desnudo. Ni hablar cuando ves galaxias lejanas. Cada vez que miramos el universo profundo, esa mirada nos condena a ver lo pretérito, porque la luz tarda tanto en llegar a nosotros que si miramos una galaxia, a veces miramos galaxias en otro telescopio, que vienen de cuando el universo era 12 veces más pequeño que hoy. Eso no lo ves a ojo desnudo. Cuando vemos una galaxia como M87, la foto del agujero negro ese redondito que parece una dona naranja, la habrán visto en las noticias. La luz que reciben los astrónomos hoy salió de ahí cuando recién la India se estaba incrustando y estaba formando los Himalayas, hace 50 millones de años. Entonces, la pregunta de esa persona es, ¿cómo puede vivir con esto? ¿Cómo podés vivir sabiendo esto? Es mejor no saberlo, supongo que es lo que se intuye detrás de esa queja. Yo creo que la respuesta es la que da ella. A mí me deja tranquilo pensar que somos una anécdota de carbono, que vivimos solamente una cultura entera que solamente giró menos de 1 grado, que vivimos escasos, qué sé yo, ¿cuánto podemos vivir? 100 años, 101 como mi abuela. 101 años en un universo que tiene 14.000 millones. Y vivimos en un sol de 300.000 millones de soles en nuestra sola galaxia. Hay un mol de mundos allá afuera. Pero nosotros lo pensamos, nosotros lo entendemos, nosotros somos capaces de idear todas esas escalas. No es el infinito, pero es lo más cercano que llegamos al infinito. En ese sentido, para mí funciona como un bálsamo. El hecho de que nosotros podamos tener semejantes escalas, podamos ser conscientes de esas, podamos incluso hacernos la pregunta acuciante de cómo vivimos a la mañana sabiendo esto, a mí eso me deja tranquilo. De alguna manera esa es otra forma de entender, desde el punto de vista del conocimiento, ese casi infinito, pero desde la perspectiva de ser finito. Yo quiero leer este pasaje de Borges que de hecho Gastón citó hace un rato, pero en esa relación respecto de qué hacemos nosotros yendo siempre más de lo que podemos hacia el infinito, cuando este alter ego que escribe o que narra la situación con su tío dice, este hombre rígido profesaba la rígida doctrina de Knox, mi tío, a la manera de casi todos los señores de su época, era libre pensador, o mejor dicho, agnóstico, pero le interesaba la teología como le interesaban los falaces cubos de Hinton o las bien concertadas pesadillas del joven Wells. Ahora ya saben de qué se tratan las dos cosas, ¿sí? Pero me interesa particularmente entender por qué hay una relación que ahora se hace quizás más clara entre la teología, justamente, ¿no? O sea, lo que culturalmente a veces se piensa ¿no? y se explora en términos religiosos, en términos morales, ahí está otra vez como la línea con lo sublime y lo moral en Kant, ¿no? O sea, puede explorarse en distintas, y ese es el interés que me parece que Borges, como figura que efectivamente ni es un gran teólogo, ni es seguramente un gran científico, ni es un gran, ¿no? Es un gran escritor, pero que tiene la capacidad de explorar y comprender esas investigaciones respecto de lo infinito en diferentes campos, ¿no? Lo infinito o ese interés con lo que rompe con el modo en el que cotidianamente olvidamos, en algún sentido, o ponemos entre paréntesis, hacemos, ¿no? una suerte de excepción respecto de todas esas otras posibilidades, ¿no? Teológicas, morales, físicas, etcétera, etcétera, podría pagar la cuenta de la luz, digamos, ¿no? Etcétera. Bueno, ¿alguna última pregunta? ¿Por ahí? Sí. ¿Cuál es el problema que tenía esa persona para plantearle cómo podía vivir sabiendo esas cosas? Porque a mí me parece, porque yo pienso algo por el estilo, como lo explica él, soy teóloga, que eso nos ayuda a tener una perspectiva distinta y a ser mejores personas. Porque si todo es tan grande y uno es tan pequeño, hay que proponerse estar de acuerdo con ese todo tan grande. O sea, ser buenas personas, ir a lo sublime, a lo importante. Sí, yo no sé si comparto tu optimismo acerca de que el conocimiento y ese pequeño momento
de ilustración, digamos, tenga que ver con ser buenas personas, pero comparto con vos, coincido con vos en algo, que es ese ponerte en perspectiva. No es que te haga mejor, en mi opinión, que me haga mejor persona. De hecho, yo no soy una excelente persona. Y sé cosmología. No, pero lo que sí, no, pero es un chiste. Pero lo que sí estoy de acuerdo con vos es que ese ponerte en perspectiva a veces te ayuda un poco a enfocar ciertos problemas, ¿no? Así, como diciendo, ¿qué me voy a hacer? ¿Qué me va a hacer problema por esto? Sí. Bueno. No, sí. Bueno, pero lo que pasa es que son sensaciones más impulsivas. Yo, sí, no sé, yo tengo clara la escala galáctica y soy muy vengativo y impulsivo. Una buena persona, pero trato de ser. Y después hay otra cuestión que yo leí en el libro La fórmula de Dios de Da Silva, que él pone en evidencia, no me acuerdo bien del todo, pone en evidencia los descubrimientos de la física y los conecta con las filosofías orientales que tienen 5.000 años de antigüedad. Y recientemente, bueno, una nota reciente, como menciona usted, cómo están conectadas o cómo se anticiparon, porque son 5.000 años. Sí, la pregunta tiene que ver con la relación entre algunos resultados de la física contemporánea, actual, y filosofía oriental antigua, un poco por la sorpresa de tiempo de cómo se pueden anticipar, en esos casos 5.000 años o algo así, dependiendo qué libro uno tome, acerca de algunos resultados de la física o ideas de la física que incluso hoy son especulativas. Hay muchos ejemplos que uno puede dar. Déjame ser un poco cínico al respecto, pero también tengo que poner un poco las credenciales de mi ignorancia. Yo hice mi doctorado en filosofía sobre temas de filosofía moderna. No conozco mucho de filosofía oriental, ¿no? Entonces te respondo de ese lugar ignorante. Pero es cierto que algunas anécdotas me quedan de mis estudios de filosofía, como el hecho de que la idea de un universo, las ideas cosmológicas de un universo cíclico, uno las puede encontrar en Mahabharata, por ejemplo. Cosas así. Entonces, hoy en día hay teorías de universos, no es la cosmología reinante, no es lo más homologado entre cosmólogos, pero hay algunos cosmólogos que sostienen teorías, no las más ortodoxas, pero teorías de universos cíclicos, que en realidad hay universos que rebotan y siguen existiendo. Hay teorías así como la conformal cosmology de Penrose o la teoría de la espirosis. Hay teorías cosmológicas, repito, no son las más homologadas por los científicos, pero hay científicos competentes que trabajan en esas. Y mucha gente se sorprende porque eso ya estaba. El nombre espirosis, por ejemplo, viene de los griegos y a veces uno ve teorías de la filosofía clásica o incluso de la filosofía oriental que ya tenían esta idea como el Mahabharata. Pero a veces, y acá viene mi nota al pie cínica, la idea de un universo cíclico no es tan sorprendente. Al fin y al cabo nosotros nacemos y hay primavera tras primavera, tras primavera, tras primavera, generación tras generación, tras generación, tras generación, noche tras noche, tras noche, tras noche, día tras día. La idea de que todo el universo mantuvo un ciclo hasta me parece en ese sentido pueril. Más sorprendente me parece a mí la otra, la de Kant y los modernos. El universo tuvo un comienzo y una evolución, ¿no? Una evolución que no siempre da un universo que aparece de nuevo. Y hoy hasta lo que la cosmología nos permite ver, en su sentido más ortodoxo, e incluso pega muy bien con las observaciones, es eso, un universo que no fue necesariamente cíclico, sino que tuvo un comienzo, cuyos detalles a veces desconocemos ante los 3 segundos, pero que entendemos muy bien desde que tiene 3 segundos en adelante, y que luego evolucionó de una manera en la cual el universo no siempre fue el mismo. Al principio no había átomos, durante mucho tiempo había átomos pero no había estrellas, 100 millones de años pasaron para que las primeras estrellas iluminaran el cosmos, esas estrellas se deshicieron muy rápido porque eran distintas, luego aparecieron estrellas como y el universo no repite su forma. Eso me parece quizá una idea más maravillosa, más sorprendente y encima pega mejor con la empiria, digamos. A veces cuando uno hurga en las ideas antiguas, debido a la forma en la que son comunicadas, orales, traducidas, impregnadas por sus traductores, por sus exégetas, a veces no me sorprende tanto encontrar vagas referencias a cosas que se parecen, ¿no? En la filosofía moderna, donde el lenguaje es mucho más cercano, donde la fuente es mucho más confiable, me parece un poco más sorprendente encontrar cosas como
el sistema solar no siempre estuvo ahí, sino que se formó a partir de un gran torbellino de materia. Hoy sabemos que es eso, ¿cierto? ¿No? Entonces, a veces, eso diría. Puede ser mi nota cínica, pero repito, yo no sé nada de filosofía oriental como para que tomes esto más allá de una opinión cínica, ¿no? Bueno, les agradezco mucho. Gracias, Gastón, por la charla. Gracias a ustedes por estar acá. Recuerden que está el libro Kant y las dimensiones del espacio. Si lo quieren comprar, está ahí al fondo. Ahí está. Y bueno, recuerden que están las 2 charlas que va a dar Gastón esta semana. ¿Qué días eran? El miércoles a las 19. En la 1. A las 19, sí. En la 1. Y el viernes en Puan. Y el viernes en Puan, a las 18. Bien. Y si quieren que nos veamos acá el sábado, en un giro político, vamos a hablar con Alejandro Galeano sobre el capitalismo 4.0 y algo de aceleracionismo. Así que en eso estaremos. Gracias.